Lo que veremos son los tipos de materiales que podemos cortar y grabar, parámetros recomendados para corte y grabado de estos materiales, así como qué hacer si estos parámetros de corte fallan y cómo poder modificarlos. Bien, el objetivo es conocer los diferentes tipos de materiales que nuestra máquina puede cortar, grabar y la configuración de estos parámetros de velocidad y potencia de la máquina por material. ¿Qué tipos de materiales puede cortar la cortadora Stancer y grabar? Los diferentes materiales recomendados para utilizarse son MDF, acrílico, piel, papel, caucho, tela, policarbonato, corcho, cartón, triple-A, PET, madera, estirol y hule espuma. De los que más empleamos dentro del laboratorio son MDF, acrílico, papel y también cartón. Son los materiales que comúnmente se realizan cortes y grabados específicamente más en MDF y acrílico. ¿Cuáles son los parámetros recomendados para cortar y grabar? Los parámetros recomendados para MDF, recomendamos específicamente que el material se compre en Home Depot o se pueda conseguir de este tipo de MDF, debido a que puede variar dependiendo del lugar donde se compra la lámina de MDF. Para estos parámetros para MDF son específicamente utilizados en láminas de Home Depot. El grosor de material se mide en milímetros, es decir, si tenemos una lámina de 9 milímetros, se debe requerir una potencia de 80 watts y una velocidad de desplazamiento del cabezal de 20 milímetros por segundo. Es lo recomendado, se puede variar. El grosor del material en 6 milímetros tenemos una potencia de 60 watts y una velocidad de desplazamiento de 20 milímetros por segundo. E igual tenemos para un material de 3 ocupamos una potencia de 50 watts y una velocidad de desplazamiento de 20 milímetros por segundo. Bueno, todo esto es para parámetros de corte. Si se pueden dar cuenta, lo que se varía en este caso es comúnmente la potencia y la velocidad se deja muy parecida para estos parámetros de corte de MDF. Para grabado de MDF lo vamos a dividir en alta definición, baja definición y media. Dentro de la alta definición vamos a poner potencia de 20 y una velocidad de desplazamiento de 80 milímetros por segundo. Si se dan cuenta, aquí sí variamos la velocidad, porque para grabado la velocidad tiene un mayor peso en cómo se graba el material. Después viene una calidad media, podemos aumentar la velocidad y un poco la potencia. Aumentamos un poco la velocidad, pero sí irá perdiendo un poco de la resolución o definición de nuestro grabado. Y luego en una resolución baja ya tenemos una velocidad de 120 milímetros por segundo con una potencia de 30, donde ya se perdió un poco más la definición o resolución. Entonces, para corte, el parámetro más importante es la potencia y podemos dejar constante la velocidad. Y para grabado, en MDF es la potencia igualmente. El parámetro más importante sería la velocidad, porque a mayor velocidad de nuestro cabezal se empieza a perder definición en el grabado. Por lo tanto, se recomienda una baja velocidad, como por ejemplo 80 milímetros por segundo. También no muy baja, porque si no el grabado sería muy lento. Bien, ahora el otro material que tenemos el acrílico. Igualmente recomendamos comprarlo en Home Depot. Igual tenemos placas de 6, 9 milímetros y 3. Si se dan cuenta, los parámetros son muy parecidos. Una potencia de 80 para un acrílico de 9 milímetros con una velocidad de 20 milímetros por segundo. De 6 milímetros igual es la potencia de 60 watts y con una velocidad de 20 milímetros por segundo. Para un material de 3 milímetros se recomienda una potencia de 50 y una velocidad de 20. Ahora, para el grabado igualmente se recomiendan las potencias muy parecidas, de 20 y una velocidad de 80 milímetros por segundo. Para una definición media de 20 watts con una velocidad de 20 milímetros por segundo, y baja pues aumentamos más la velocidad y podemos mantener en este caso la potencia constante. Bien, ahora también tenemos el cartón. El cartón, para poder cortar cartón, recomendamos una potencia que vaya entre 50 y 60 watts
y una velocidad de 20 milímetros por segundo. Y para el grabado en cartón se recomienda una potencia de 20 y una velocidad de 100. Esto es muy parecido, igual pueden aumentar o bajar la velocidad dependiendo de qué tanta definición requieran en su grabado. Pero ese es un valor aproximado en el que se pueden guiar. Ahora, ¿qué podemos hacer si estos parámetros fallan? Bueno, si la potencia del láser falla, se debe ir aumentando si no se logra cortar, se debe ir aumentando la potencia en pasos de 10 watts hasta que se logre realizar el corte del material. Si el corte queda demasiado quemado, en este caso se va a ir haciendo lo contrario. Se va a ir quitando la potencia en pasos de 10 hasta que el material, si se ocupa MDF, por ejemplo, se vea no tan quemado o el borde no se vea tan manchado. Ahora, si la potencia está bien y lo que falla es la velocidad, lo que debemos hacer es lo mismo, ir bajando 10 milímetros por segundo hasta que el corte que realizamos esté correcto, o sea, se pueda cortar completamente, o si la resolución del grabado es muy mala, pues debemos ir bajando la velocidad en pasos de 10 milímetros por segundo. Son los consejos que debemos emplear para poder realizar correctamente nuestro grabado y nuestro corte. Recordando que el factor más importante en el corte es la potencia del láser, también varía mucho o importa también mucho la velocidad. Y en el grabado el factor más importante es la velocidad de desplazamiento del cabezal.